Imagina que llegas a Estados Unidos después de un largo vuelo de 9 horas. Has esperado este viaje durante meses, quizás durante años. Sueñas con reencontrarte con tu familia, visitar esos lugares que siempre has querido conocer o simplemente disfrutar de tu jubilación viajando y descubriendo el mundo. Estás cansado del vuelo, pero feliz. Llegas con ilusión, con energía renovada. Y justo cuando piensas que lo más difícil ya pasó, llegas al control de inmigración y algo no sale como esperabas. El oficial revisa tu pasaporte, te mira, vuelve a mirar la pantalla de su computadora, te hace más preguntas de lo normal, su expresión cambia y de repente, con un tono que no admite discusión, te pide que lo acompañes a una sala aparte. Tu corazón se acelera. No has hecho nada malo. Tienes todos tus documentos en regla, o al menos eso creías. Pero una norma cambió. Un pequeño detalle pasó desapercibido y nadie te lo dijo a tiempo. Lamentablemente, esta no es una escena de película. Está ocurriendo con más frecuencia de lo que imaginas. En los últimos meses, entrar a Estados Unidos se ha vuelto mucho más complicado, especialmente para los viajeros mayores de 60 años. Nuevas reglas, controles más estrictos y verificaciones más cuidadosas pueden convertir un viaje soñado en una experiencia estresante, costosa y, en algunos casos, traumática. Hola, soy Isabel Martín y te doy la bienvenida a Viaje Inteligente 60+. Aquí compartimos consejos reales para viajar con más seguridad, confianza y tranquilidad después de los 60. Si te gusta aprender cómo evitar imprevistos y disfrutar cada viaje con serenidad, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así estarás al tanto de cada nueva guía que puede ahorrarte tiempo, dinero y, sobre todo, preocupaciones. Hoy voy a contarte con detalle las nuevas reglas que están complicando la entrada a Estados Unidos para muchos viajeros mayores de 60 años. Incluso personas que durante años viajaron sin ningún problema, ahora se encuentran con sorpresas desagradables. Te explicaré qué cambió exactamente, qué documentos están pidiendo los oficiales en el aeropuerto y cómo puedes evitar esos errores que pueden costarte el viaje completo, tu dinero y tu tranquilidad. Quédate hasta el final de este video, porque el último punto que voy a compartir contigo está sorprendiendo incluso a los viajeros más experimentados, aquellos que pensaban que ya lo sabían todo sobre viajar a Estados Unidos. Comencemos por lo más fundamental, tu pasaporte. Puede parecer obvio, pero este documento es tu llave de entrada, y las reglas sobre su validez han cambiado de manera importante. Hasta hace poco tiempo, bastaba con que tu pasaporte estuviera vigente al momento de tu viaje. Pero ahora, Estados Unidos exige que tenga una validez mínima de 6 meses más allá de la fecha en que planeas salir del país. Esto significa que si tu pasaporte vence en 4 meses, no podrás entrar, incluso si tu estadía es de solo 2 semanas. Esta regla no es nueva para todos los países, pero su aplicación se ha vuelto mucho más estricta. A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional reforzó esta política después de detectar un aumento en casos de personas que extendían ilegalmente su estadía, aprovechando pasaportes que estaban por vencer. Te cuento un caso real que llamó la atención. María González, una colombiana de 67 años, viajaba a Miami para ver a sus nietos. Su pasaporte vencía en 5 meses, pero ella solo planeaba quedarse 3 semanas. En el aeropuerto de Fort Lauderdale, le negaron la entrada y tuvo que tomar el siguiente vuelo de regreso a Bogotá. Perdió más de $1,200 en pasajes y reservas de hotel. Imagínate pasar por eso después de meses de preparación. Nadie merece comenzar así un viaje. Además del pasaporte, ahora están verificando con mucho más cuidado la autenticidad de todos tus documentos. Los oficiales utilizan tecnología avanzada para detectar cualquier alteración, incluso mínima, en fotografías o datos biográficos. Si tu pasaporte está dañado, si tiene páginas rotas, manchadas o destegadas, pueden considerarlo no válido y negarte la entrada. No importa que técnicamente esté vigente. Mi recomendación es esta. Si tu pasaporte tiene más de 5 años, revísalo cuidadosamente. Si notas cualquier daño, por pequeño que sea,
Renuévalo antes de viajar. No vale la pena arriesgarse. Y recuerda, estar preparado no es exagerar, es viajar con serenidad. Ahora que sabes esto, pasemos a otro punto que está generando mucha confusión. Si viajas desde un país que forma parte del programa de exención de visa, como Chile, España o Argentina, necesitas obtener una autorización ESTA antes de viajar. Este es un permiso electrónico que se solicita en línea y que antes era bastante sencillo de obtener. Sin embargo, desde principios de este año, el proceso de aprobación del ESTA se ha vuelto más complejo y demorado. Antes, la mayoría de las solicitudes se aprobaban en minutos. Ahora pueden tardar hasta 72 horas e incluso más si el sistema detecta alguna inconsistencia en tu información. ¿Qué tipo de inconsistencias? Cualquier cosa. Un cambio de dirección que no actualizaste, un error en el número de pasaporte, una fecha de nacimiento que no coincide exactamente con registros anteriores. El sistema cruza tu información con bases de datos internacionales y cualquier discrepancia puede retrasar tu aprobación o incluso resultar en un rechazo. Te cuento lo que le pasó a un grupo de turistas españoles mayores de 65 años. Solicitaron su ESTA solo 2 días antes de viajar. Ninguno de ellos recibió respuesta a tiempo, perdieron sus vuelos y tuvieron que reprogramar todo el viaje, con los costos adicionales que eso implica. Una situación completamente evitable. La lección aquí es clara. Solicita tu autorización ESTA al menos 2 semanas antes de tu fecha de viaje. No esperes hasta el último momento. Y cuando llenes el formulario, hazlo con extremo cuidado. Verifica cada letra, cada número, cada fecha. Un error pequeño puede costarte muy caro. Si tienes visa de turista tradicional, también debes estar atento. Las visas tipo B ahora están siendo revisadas con mayor frecuencia en el puerto de entrada. Ya no basta con tener la visa estampada en tu pasaporte. El oficial puede hacerte preguntas detalladas sobre el propósito de tu viaje, dónde te vas a quedar, con quién viajas, cuánto dinero llevas y cuándo planeas regresar. En la práctica, esto significa que debes preparar bien tus respuestas antes de llegar al aeropuerto. No se trata de preocuparte, sino de viajar preparado. El siguiente punto es clave, porque muchos viajeros lo descubren demasiado tarde. Este punto está generando mucha confusión entre los viajeros mayores. Estados Unidos siempre ha requerido que demuestres que tienes medios económicos suficientes para sostener tu estadía sin trabajar ilegalmente. Pero la forma en que comprueban esto ha cambiado. Antes, rara vez te pedían mostrar dinero o estados de cuenta. Ahora es cada vez más común, especialmente para personas mayores que viajan solas o que planean quedarse por periodos largos. Los oficiales en el aeropuerto pueden pedirte que muestres efectivo, tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios recientes o cualquier otro documento que demuestre tu solvencia económica. También pueden preguntarte dónde te vas a hospedar y pedirte que muestres confirmaciones de reserva de hotel o cartas de invitación si te vas a quedar en casa de familiares. Déjame contarte lo que le pasó a Roberto Fernández, un jubilado de 70 años que viajaba a Nueva York para visitar a su hija. Roberto había vendido su negocio recientemente y viajaba con efectivo. Los oficiales le pidieron que demostrara el origen de ese dinero. Como no llevaba documentación bancaria, lo retuvieron durante 6 horas mientras verificaban su información. Finalmente le permitieron entrar, pero la experiencia fue traumática. Y lo peor es que pudo haberla evitado. ¿Qué puedes hacer para evitar esto? Mira, lleva siempre contigo documentos que respalden tu situación económica. Un estado de cuenta bancario reciente, no mayor a 30 días. Confirmaciones de reservas de hotel. Si te vas a quedar con familiares, pídeles que te envíen una carta de invitación indicando que cubrirán tus gastos de alojamiento. Estos documentos pueden marcar la diferencia entre una entrada rápida y horas de interrogatorio. Lo importante aquí es demostrar claramente que tu viaje está bien planificado y que tienes los recursos necesarios. Eso les da tranquilidad a los oficiales y a ti también. Ahora, hablemos de un tema que muchos pasan por alto: los requisitos sanitarios.
La pandemia cambió para siempre la forma en que viajamos. Aunque muchas restricciones han sido levantadas, Estados Unidos mantiene ciertos requisitos sanitarios que debes conocer. Actualmente, no se exige prueba de vacunación para ingresar como turista. Sin embargo, las autoridades de salud estadounidenses recomiendan fuertemente que los viajeros mayores de 65 años estén completamente vacunados, incluyendo dosis de refuerzo. Pero hay otro aspecto sanitario que muchos desconocen y que está causando problemas serios: los medicamentos que llevas en tu equipaje. Estados Unidos tiene regulaciones muy estrictas sobre medicamentos. Incluso medicamentos comunes que en tu país se venden sin receta pueden estar controlados allá. Si llevas medicamentos, deben estar en sus envases originales, con la etiqueta de la farmacia claramente visible, y debes llevar la receta médica que los respalde, preferiblemente traducida al inglés. Te cuento un caso que ilustra perfectamente por qué esto es tan importante. Una turista mexicana de 63 años fue detenida en el aeropuerto de Houston. Llevaba medicamentos para la ansiedad en un pastillero sin etiquetas. Los oficiales pensaron que podría tratarse de sustancias ilegales. Aunque finalmente se aclaró la situación, ella perdió su vuelo de conexión y pasó horas en una sala de interrogación. Una experiencia aterradora que pudo evitarse completamente. Mi consejo es que prepares una lista completa de todos los medicamentos que tomas, incluyendo el nombre genérico y comercial, la dosis y el nombre del médico que los prescribió. Lleva copias de tus recetas médicas y nunca lleves medicamentos sueltos en pastilleros o bolsas plásticas sin identificación. Y claro, si tienes alguna condición médica crónica, lleva una carta de tu médico explicándola brevemente en inglés. Esto puede ahorrarte muchas preguntas incómodas y demoras innecesarias. De ahí la importancia de preparar bien tu documentación médica antes de viajar. El siguiente punto es relativamente nuevo y está sorprendiendo a muchos viajeros. Este es un tema nuevo que está sorprendiendo a muchos viajeros mayores. Algunas aerolíneas y los oficiales en el aeropuerto están comenzando a solicitar información sobre condiciones de movilidad para pasajeros mayores de 70 años, especialmente si viajan solos. ¿Por qué? Por razones de seguridad y salud pública. Si tienes alguna condición médica que podría requerir atención durante el vuelo o que podría complicar tu movilidad en el aeropuerto, es mejor que las autoridades lo sepan de antemano. Esto no significa que te van a negar la entrada por tener una condición médica. No te van a negar la entrada por eso. Al contrario, el objetivo es asegurarse de que recibas la asistencia que necesitas. Pero si ocultas información relevante y surge una emergencia, las consecuencias pueden ser serias. Si usas silla de ruedas, bastón, oxígeno portátil o cualquier otro equipo médico, informa a tu aerolínea con anticipación. Si tienes condiciones cardíacas, diabetes, problemas respiratorios o cualquier otra condición que requiera cuidado especial, lleva una carta de tu médico explicando tu situación en términos claros y en inglés, si es posible. Lo importante es ser transparente. No hay nada de qué avergonzarse. Los oficiales y el personal de la aerolínea están ahí para ayudarte, pero necesitan saber qué necesitas para poderte hacerlo bien. Recuerda, prepararte no solo te protege, también te permite disfrutar el viaje con la libertad que te has ganado. Ahora vamos a un tema que incomoda a muchos, pero que es completamente legal. Esta es una de las reglas que más incomoda a los viajeros, pero es completamente legal bajo la ley estadounidense. Los oficiales de aduanas tienen el derecho de revisar tus dispositivos electrónicos, incluyendo tu teléfono celular, tableta y computadora portátil, sin necesidad de una orden judicial. ¿Qué están buscando? Principalmente evidencia de que planeas trabajar ilegalmente, quedarte más tiempo del permitido o cualquier actividad que viole las leyes estadounidenses. Pueden revisar tus mensajes, correos electrónicos, fotografías, redes sociales y aplicaciones. Según reportes recientes, ha habido un aumento significativo en las revisiones de dispositivos electrónicos de viajeros internacionales, con un enfoque particular en personas que viajan frecuentemente o que tienen patrones de viaje irregulares. ¿Qué puedes hacer para proteger tu privacidad? Antes de viajar,
Revisa el contenido de tu teléfono. Elimina conversaciones, fotografías o cualquier contenido que pueda malinterpretarse. Si tienes aplicaciones de trabajo, correos laborales o documentos sensibles, considera dejarlos en casa o eliminarlos temporalmente de tu dispositivo. Mira, no hagas bromas sobre temas sensibles en tus mensajes. Un comentario sarcástico sobre quedarte a vivir en Estados Unidos puede ser tomado literalmente por un oficial que no conoce tu sentido del humor. Y lo más importante, nunca mientas si te preguntan sobre el contenido de tu teléfono. Mentir a un oficial es un delito grave que puede resultar en prohibiciones permanentes de entrada a Estados Unidos. Por eso es mejor prevenir que lamentar. Una revisión rápida de tu teléfono antes de viajar puede ahorrarte muchas complicaciones. Este siguiente punto es fascinante desde el punto de vista tecnológico, pero importante que lo conozcas. Estados Unidos utiliza uno de los sistemas biométricos más avanzados del mundo. Cada vez que entras al país, se registran tus huellas dactilares, se toma una fotografía de tu rostro y toda esta información se almacena en una base de datos que rastrea tu historial de viajes completo. Este sistema permite a los oficiales ver inmediatamente cuántas veces has entrado a Estados Unidos, cuánto tiempo te has quedado en cada visita y si alguna vez has violado los términos de tu visa o autorización de entrada. Si en el pasado te quedaste más tiempo del permitido, incluso por unos pocos días, esta información estará disponible para el oficial que te entreviste y podría complicar tu ingreso si no lo tienes en cuenta. Te cuento un caso interesante. Un matrimonio peruano de 68 y 70 años había excedido su estadía permitida en una visita anterior por 3 días debido a una emergencia médica. 5 años después, al intentar entrar nuevamente, fueron interrogados durante varias horas sobre ese incidente. Finalmente, les permitieron entrar, pero les dieron solo 30 días de estadía, en lugar de los 6 meses habituales. La lección aquí es crucial. Nunca, bajo ninguna circunstancia, excedas el tiempo permitido en tu visa o autorización. Si surge una emergencia y necesitas quedarte más tiempo, solicita una extensión formal antes de que expire tu autorización. No esperes hasta el último día. Y si en el pasado tuviste algún problema, por pequeño que sea, prepárate para explicarlo claramente si te preguntan. La honestidad siempre es la mejor política en estos casos. No se trata de tener miedo, sino de estar preparado para responder con confianza. Ahora hablemos de algo que puede parecer simple, pero que marca una gran diferencia. La forma en que te comportas y te comunicas durante tu entrevista en inmigración es más importante de lo que imaginas. Los oficiales están entrenados para detectar señales de nerviosismo, inconsistencias en tus respuestas o cualquier comportamiento que consideren sospechoso. Esto puede ser particularmente difícil para los viajeros mayores que no hablan inglés con fluidez o que se ponen nerviosos en situaciones de autoridad. Pero hay estrategias que pueden ayudarte. Primero, mantén la calma. Respira profundamente antes de responder cada pregunta. Si no entiendes algo, no adivines. Pide amablemente que te repitan la pregunta o que hablen más despacio. Es completamente aceptable decir, no entiendo, ¿puede repetir por favor? En español. Hay intérpretes disponibles si los necesitas. Segundo, responde solo lo que te preguntan. No ofrezcas información adicional no solicitada. Si te preguntan ¿por qué vienes?, di turismo o visitar a mi familia. No des explicaciones largas y detalladas que pueden confundir o generar más preguntas. Tercero, nunca hagas bromas sobre temas relacionados con seguridad, inmigración ilegal, drogas o terrorismo. Lo que para ti puede ser un comentario gracioso, para un oficial es motivo de alarma. Hace poco, un turista fue deportado después de hacer una broma sobre traer algo prohibido en su maleta. Estaba hablando de dulce de leche, pero el oficial no le encontró la gracia. Una broma le costó su viaje entero. Cuarto, mantén contacto visual pero sin ser agresivo. Muestra respeto, paciencia y cooperación. Los oficiales procesan cientos de personas cada día y aprecian a los viajeros que facilitan su trabajo.
Tu actitud puede abrir puertas o cerrarlas. Es así de simple. Si eres de los que viaja frecuentemente, este siguiente punto es especialmente para ti. Si viajas a Estados Unidos varias veces al año, esto es especialmente importante para ti. Los oficiales en el aeropuerto han comenzado a prestar atención especial a los viajeros que entran al país con mucha frecuencia o que acumulan muchos días de estadía a lo largo del año. ¿Por qué? Porque existe la preocupación de que estas personas puedan estar usando visas de turista para propósitos no autorizados, como trabajar remotamente, establecer residencia de facto o realizar actividades comerciales sin la visa apropiada. No hay un número específico de viajes que sea considerado demasiado, pero si entras 4, 5 o 6 veces al año, especialmente si tus estadías son largas, prepárate para responder preguntas detalladas sobre el propósito de tus viajes, cómo los financias, por qué viajas tan frecuentemente y qué te ata a tu país de origen. Hace poco se conoció el caso de una empresaria española de 62 años que había viajado a Estados Unidos 6 veces en un año para visitar a sus hijos que viven allá. En su 7º intento de entrada, fue interrogada durante 3 horas y finalmente se le negó el ingreso porque los oficiales sospechaban que estaba intentando establecer residencia permanente sin la visa apropiada. Si eres un viajero frecuente, documenta bien cada uno de tus viajes. Guarda evidencia de que regresas a tu país después de cada visita, recibos, reservaciones, tickets de eventos. Y lo más importante, asegúrate de que tus vínculos con tu país de origen sean claros y demostrables. Propiedad de vivienda, familia inmediata que vive allí, cuentas bancarias activas, compromisos médicos regulares. En la práctica, se trata de demostrar que tu vida está en tu país de origen y que Estados Unidos es solo un destino de visita, no tu nuevo hogar. Viajar frecuentemente no es un problema. Lo que importa es poder explicar claramente por qué lo haces. Y ahora llegamos al último punto, el que está causando más sorpresa incluso entre los viajeros más experimentados. Y ahora llegamos al último punto, el que está causando más sorpresa incluso entre los viajeros más experimentados, la revisión de redes sociales. Aunque no es una práctica rutinaria, los oficiales tienen la autoridad para revisar tus perfiles públicos de redes sociales como parte del proceso de verificación. Y en casos donde hay alguna duda sobre tus intenciones, pueden pedirte acceso a tus cuentas privadas. ¿Qué están buscando? Publicaciones que sugieran que planeas quedarte permanentemente, trabajar ilegalmente o realizar cualquier actividad no permitida bajo tu visa de turista. También buscan conexiones con personas o grupos que puedan representar un riesgo de seguridad. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que está utilizando inteligencia artificial para analizar patrones en redes sociales de viajeros internacionales. Esta tecnología puede detectar automáticamente publicaciones preocupantes y marcar perfiles para revisión adicional. Un caso que generó controversia fue el de un bloguero de viajes chileno de 65 años que fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Los oficiales encontraron publicaciones en su Instagram donde bromeaba sobre escaparse a vivir en California. Aunque claramente era una broma, pasó 5 horas en interrogatorio y casi le niegan la entrada. Imagínate, una simple broma en redes sociales estuvo a punto de arruinarle el viaje completo. Mi recomendación es simple pero crucial. Antes de viajar, revisa tus publicaciones en redes sociales. Elimina o cambia la configuración de privacidad de cualquier publicación que pueda malinterpretarse. No publiques bromas sobre inmigración, quedarte permanentemente o trabajar en los Estados Unidos. Y durante tu viaje, ten cuidado con lo que publicas en tiempo real. En la era digital, tus redes sociales son parte de tu documentación de viaje. Trátalas con el mismo cuidado con el que tratas tu pasaporte. Ahora déjame darte algunos consejos prácticos que puedes aplicar inmediatamente. Después de todo lo que hemos hablado, déjame darte una lista de consejos prácticos que puedes implementar inmediatamente para asegurarte de que tu próximo viaje a Estados Unidos sea exitoso. Primero, crea una carpeta digital y una carpeta física con todos tus documentos importantes.
Incluye copias de tu pasaporte, visa o autorización ESTA, itinerario de viaje, confirmaciones de hotel, cartas de invitación, estados de cuenta bancarios, recetas médicas y cualquier otro documento relevante. Envía copias digitales a tu correo electrónico para que puedas acceder a ellas desde cualquier lugar. Segundo, revisa la validez de todos tus documentos con al menos 3 meses de anticipación a tu fecha de viaje. Esto te da tiempo suficiente para renovar cualquier documento que esté por vencer o que esté dañado. Tercero, prepara respuestas simples y claras para las preguntas más comunes. ¿Por qué viajas? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? ¿Con quién viajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vínculos tienes con tu país de origen? Practica estas respuestas hasta que puedas darlas con confianza y naturalidad. Cuarto, si no hablas inglés con fluidez, considera llevar una tarjeta con frases clave traducidas o descarga una aplicación de traducción en tu teléfono. Asegúrate de que tu teléfono esté completamente cargado cuando llegues al control de inmigración. Quinto, viste de manera presentable pero cómoda. La primera impresión importa. No necesitas vestir formalmente, pero evita ropa con mensajes controvertidos, muy desgastada o que pueda dar una impresión equivocada. Sexto, llega al aeropuerto con tiempo extra. Los controles están tomando más tiempo que antes. Planifica al menos 4 horas entre tu llegada y cualquier vuelo de conexión. Séptimo, mantén tus dispositivos electrónicos cargados y accesibles. Los oficiales pueden pedirte que los enciendas para verificar que funcionan correctamente. Octavo, sé paciente y cortés en todo momento. Recuerda que los oficiales están haciendo su trabajo para mantener la seguridad del país. Tu cooperación y actitud positiva pueden hacer una gran diferencia en tu experiencia. Porque prepararte bien no es obsesionarte, es respetarte a ti mismo y valorar el esfuerzo que haces para viajar. Viajar después de los 60 años no se trata solo de elegir un destino en el mapa. Se trata de seguridad, de confianza, de tranquilidad. Se trata de poder disfrutar cada momento de tu viaje sin preocupaciones innecesarias. Conocer estas nuevas reglas que hemos discutido hoy no es vivir con miedo, todo lo contrario, es vivir con libertad, porque cada viaje bien preparado, cada detalle cuidado con anticipación, es una oportunidad para disfrutar plenamente, para crear recuerdos maravillosos, para vivir experiencias que enriquecen tu vida. Estados Unidos sigue siendo un país increíble para visitar. Sus ciudades, sus paisajes, su diversidad cultural, todo sigue ahí esperándote. Lo que ha cambiado es que ahora debes prepararte mejor, informarte más y tomar precauciones adicionales. Pero con la información correcta y la preparación adecuada, puedes tener un viaje seguro, tranquilo y memorable. Recuerda que la edad no es una barrera para viajar, al contrario, es una ventaja. Tienes experiencia, sabiduría, paciencia. Solo necesitas mantenerte informado sobre los cambios en las regulaciones y adaptar tu forma de prepararte para los viajes. Porque prepararte no solo te protege, también te permite disfrutar el viaje con la libertad que te has ganado, con la tranquilidad de saber que hiciste todo bien, con la confianza de quien viaja informado. Si este video te ayudó a sentirte más tranquilo y preparado, imagina lo que aprenderás en los próximos. Por eso te pido que lo compartas con otros viajeros mayores que sueñan con visitar Estados Unidos. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con otros miembros de tu comunidad. La información es poder. Y compartir información útil es un acto de generosidad que puede evitarle a alguien más una experiencia difícil. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Viaje Inteligente 60+, te invito a que te suscribas ahora. Aquí encontrarás más consejos, más información, más recursos para que cada viaje que hagas sea una experiencia segura, feliz y enriquecedora. Porque viajar después de los 60 no es el final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades, de aventuras, de momentos que recordarás toda la vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo todo lo que necesitas saber para viajar con inteligencia, con seguridad y con felicidad. Hasta pronto, viajeros. Y recuerda, el mundo está esperándote.